Hoy día estamos con un invitado muy especial, Gabriel Domínguez. Él es una persona del partido de la tienda Republicanos y que hoy ha querido estar con nosotros para presentarse, para mostrarles a ustedes y hablar sobre las ideas que a él convocan para este Chile del mañana. Gabriel, gracias por estar en el programa. Un gusto de poder conversar y hablar de este Chile que queremos. Muchas gracias a ti y a Río Claro, la radio. Perfecto. Cuéntanos un poquito tú vienes del mundo de la agricultura, entiendo, ¿no es cierto? Estudiaste en San Fernando, eres muy cercana a nuestra región y nos gustaría saber, digamos, cuál es la mirada que tú tienes del Chile actual y a lo mejor hacer una comparación con lo que queremos, con el Chile que queremos. Perfecto, yo clarificar soy abogado, pero hice estudios en la Escuela Agrícola Las Garzas, pero no de agricultura, sino de filosofía y teología. ¡Ah, perfecto! Porque el Opus Dei, que el que tiene la Escuela Agrícola, da dos tipos de formación, la técnico agrícola y... yo lo asimilé con ellos, y claro. Filosofía y teología, pero está bien, pero igual me parece muy tengo bien. Conexión evidentemente con la Escuela Agrícola Las Garzas y conexión con la región, que es lo más evidentemente, importante. Anduve mucho en bicicleta y bueno, muchos paseos siempre que venía. Ya, eres muy joven, ¿qué edad tienes? 32 años. Cuéntanos un poquito en el análisis que tú haces como profesional, bueno, en este caso la judicatura, lo que tiene que ver con la mirada de las leyes. ¿Cuál es el análisis que tú haces de este Chile actual? El análisis que hago, bueno, evidentemente yo creo que hay poca gente, lo que he recorrido, hay poca gente que quiere el proceso, o sea, hay una cierta suerte de escepticismo. Yo vengo del Partido Republicano, yo nunca quise el proceso, voté rechazo ambas veces, pero evidentemente el Congreso es el que manda, y el Congreso dispuso estos 3 órganos para redactar una nueva Constitución, y obviamente al Congreso se le obedece. Claro, ahora, eso es muy importante. Eso es muy importante porque es igual que la figura del presidente, muchos no lo querrán, pero sí obedecemos y estamos bajo en este caso el mandato de un presidente que, dicho sea de paso, ha sido muy cuestionado, pero es un tema que no lo vamos a abordar, sino que más bien yo quiero preguntar ¿qué ha pasado en este Chile? ¿Cuáles han sido, en definitiva, los cambios que se han generado y que de algún u otro modo nos implican en la convivencia nacional? Mira, yo creo que muchas de las cosas que tú y yo dábamos por descontado, se vieron muy amenazadas con la constituyente anterior. Me explico, la bandera, por ejemplo. Uno antes se reía que, pues la bandera, el himno nacional y el escudo nacional son emblemas de la República, que eso dice la Constitución vigente. Uno dice, ¿por qué? Bueno, ya vimos el por qué. No solo es importante que no solo la ley proteja esto, sino que la política, la cultura, y hubo un ataque muy grande, creo yo, a las tradiciones patrias, a la bandera, al sentido común. Al respeto. Bueno, yo creo que eso, los carabineros, muchas instituciones que han sido muy cuestionadas, yo creo que la izquierda se ha preocupado de horadar es un término técnico que es deslegitimar las instituciones. Claro que sí. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer en esta etapa es, bueno, legitimar las instituciones, legitimar carabineros, poner seguridad, evidentemente, orden, seguridad, y yo en mi caso tengo 4 propuestas pequeñas constitucionales y si quieres después las desarrollo. La primera, evidentemente, la Constitución se encarga de asegurar ciertos derechos. El derecho a la vida. O sea, sin vida no hay ningún otro tipo de derecho. Absolutamente de acuerdo. Si nosotros nos matan, nos quitan después todos los derechos. Entonces, el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, son derechos constitucionales. Ahí me voy a desarrollar, si quieres, yo voy a hacer estos 4 punteos chicos y me pregunta cuál te interesa más. Perfecto. El segundo, el sistema electoral, creo que necesita una reforma. No puede salir más gente con un 1%. Tiene que haber más legitimidad, digamos, porque generalmente la gente radical es la que sale con un 1%. No quiero nombrar personas, pero ya sabemos quiénes son. Tenemos un caso acá en la comuna y la región, Raúl Sotomardone, con un 1,5% de representación, que en realidad, ¿quién representa a un 1,5%? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Entonces eso evidentemente hay que modificarlo. Eso hay que modificarlo, efectivamente. Y también respetar la tradición de las instituciones. Por ejemplo, nosotros queremos el Congreso bicameral. La izquierda trató de eliminar el Senado. Así fue. Porque ellos evidentemente en su agenda ideológica que quieren el poder total, y mientras menos contrapisos tenga el poder, mejor para ellos. Y en el fondo nosotros queremos evidentemente que exista el Senado y la Cámara. El Senado es cámara revisora, en fin, hay una serie de cosas. Entonces esto es sistema electoral.
Después nos gusta mucho hablar de un nuevo pacto económico, en el sentido que todos conocemos, o sea, que tanto el Estado como el mercado y la sociedad civil participe de la riqueza. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos la mina del Teniente acá en Rancagua. Que el Estado participe, ya, bien, es Codelco, pero también que participen privados, porque va a ser solo el Estado, evidentemente, ¿no? Todos tenemos que participar. Y la sociedad civil, es decir, que la misma región participe, que la riqueza quede en las regiones. Generalmente muchas veces las tributaciones, la mayoría se van afuera. Se van a Santiago, al Estado Central, y el Estado Central reparte. Me gustaría que en este nuevo proceso, digamos, que algo para las regiones consagrado. Y por último, algo que es muy importante para la región son las tradiciones, el respeto y fomento a las tradiciones del campo chileno. Me refiero al rodeo, al caballo. A las expresiones que son naturales de una sociedad que nace desde la tierra. Efectivamente, Chile fue un país rural, sigue siendo un país rural, aunque siempre lo concebimos como un país, digamos, urbano. Y bueno, también lo que vimos de la constituyente pasada, o sea, y de la izquierda en general, amenaza constantemente los emblemas nacionales, se ríe de los héroes nacionales, entonces yo creo que hay que proteger, digamos, toda la historia y cultura nacional. Estamos con Gabriel Domínguez, él es abogado y además tiene estudios en filosofía en nuestra zona y en San Fernando, en Las Garzas, ¿no es cierto? En fin, es un hombre cercano y que estamos aprendiendo a conocer en el día de hoy. Gabriel, siempre uno se pregunta por qué, y yo creo que la pregunta que se hace todo Chile es por qué llegamos a lo que estamos. ¿Era un proceso inevitable o hubieron factores que aceleraron esta situación que hoy es lamentable? Y quiero ponerlo, tú eres abogado, entonces a mí me interesa mucho tu mirada jurídica respecto a cómo se abrieron las puertas a un país, disfrazándonos de derechos humanos, el ingreso de miles y miles y miles de delincuentes, gente buena también, pero abrimos las puertas a la delincuencia de exportación, asesinatos, sicariatos, encargos, robos, portonazos, motochorros, en fin, que no estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a eso? Y si tenemos, te lo pregunto directamente, si tenemos alguna posibilidad de retroceder y poder nuevamente empoderarnos como sociedad estable como lo que éramos hace 5, 100, 10 años atrás. Bueno, una pregunta muy, muy profunda, con muchos factores. Voy a tratar de no dispersarme. Yo creo que el primer factor, son muchos factores, a mí no me gusta hablar de uno, pero voy a tratar de ser conciso. El primer factor es que la izquierda ha horadado las instituciones. Te voy a dar un ejemplo. La ley de migraciones, que la sacó el gobierno del presidente Sebastián Piñera, estuvo tramitada en el Senado 3 años. 3 años y en el fondo la izquierda siempre luchó por una inmigración, por un derecho a inmigración indiscriminado. Correcto. Yo sí creo en el derecho de inmigración, en el fondo se te da mal está en consagrado Chile, en la mayoría de las constituciones. Tú te puedes ir a otro país, pero tiene una contracara que es ese país te tiene que aceptar, porque ese país quizás está lleno ya, los servicios públicos no dan para inmigrantes, que es lo que está pasando poner acá en Chile. exigencias. Efectivamente, la izquierda tiene una ideología muy internacionalista, digamos, solo cree en el derecho a migrar, pero no cree en el derecho del Estado a aceptar o rechazar la inmigración. Entonces, la ley, digamos, de inmigración, es un ejemplo, que en el fondo sí, la izquierda creo que se ha encargado de horadar el orden. Vamos a la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia. Es un desastre. O sea, mira los incendios. La verdad es que los incendios muchos son provocados y para hacer un incendio la verdad es que necesita una logística bien grande, igual que para quemar 27 estaciones de metro. Entonces no tenemos una inteligencia capaz de prevenir. Entonces yo creo que también esa institución ha sido horadada por lo que pasó también en el régimen militar. En el fondo la izquierda yo creo que ha ido horadando esas instituciones. No sé si con esos dos ejemplos, sí, y evidentemente a los padres con los hijos, en fin, la cuestión cultural. Y lo último, quiero, respecto a ese tema, lo último, ¿no te parece, y no sé la gente si se ha banalizado de algún modo las situaciones? A ver, hace muy poco el ministro Montes, escuchamos hablar de que los conejos eran prácticamente los culpables de los incendios, donde estos se incendiaban y corrían hacia pastizales y seguían. A mí me parece que están en ridícula, perdón, yo voy a expresarme como Alejandro Blanch, pienso que es una respuesta tan ridícula
que cae en el escepticismo, es decir, mucha gente podría llegar eventualmente a creer que efectivamente los conejos o cualquier otro animal lanoso que genera los incendios. A ver, de primero a cuarto medio, ¿en qué grado estamos realmente para poder creer una situación como esa, estimado Gabriel? Sorprende del ministro Montes porque es un político con experiencia. Él, es lo que digo. Él no es parte del Frente Amplio, que son estos políticos sin experiencias que no gobiernan. Pero se ve que cuando un viejo, digamos, agacha la cabeza frente a la juventud revolucionaria y le llevan el amén a todos estos chicos del Frente Amplio que ahora nos gobiernan, el espíritu que, digamos, se esparce y la tontería se esparce. Así que, y también yo creo que eso denota un poco lo que hablamos, la falta de conocimiento del campo y las tradiciones por parte de quienes nos gobiernan. Exacto. Porque cualquiera que está en el campo te dice, oye, un conejo no aguanta más de 3 segundos, digamos, quemándose. Claro, que se inflame. Entonces no te va a correr 100 metros inflamando todo, no sé. Por eso la gente, digamos, esto ha resultado un meme finalmente. Estamos con Gabriel Domínguez. Gabriel, tú tienes dentro de tus sueños, porque así me lo comentaban, ser un aporte a un Chile mejor. Sí. Cuéntame desde qué frontera debiera ser esto. Bueno, primero no hay que, ¿cómo decirlo?, hacer falsas promesas. Yo creo que la gente ya quedó vacunada contra las falsas. Ya no va. En todo tipo de vacuna contra las falsas promesas, ¿no? Incluida la del coronavirus. Efectivamente. Bueno, por lo que vimos en la convención pasada, muchos personajes que digamos prometieron el oro y el morro y realmente dieron un espectáculo muy triste. Entonces lo primero que le vamos a ofrecer a la gente en este Nuevo Chile es seriedad. Digamos seriedad y algo muy sencillo que es ayudar a las instituciones, que el sistema electoral vuelva a funcionar. Muchas de las cosas que la gente discute en la Constitución en verdad se discuten en la política ordinaria. No sé, mejorar las pensiones. Está bien, vamos a hacer un mandato constitucional para que la riqueza del litio vaya a las pensiones. Pero es la ley finalmente la que, digamos, regula. Claro, la primera es una carta magna que permite sostener las leyes. Sí. Pero es la ley la que Pero es la ley la que regula como. Entonces Exacto. yo llamo a los electores, en el fondo, yo siempre lo digo, hacer una buena constitución no tiene mucho brillo, pero hacer una mala constitución te destroza un país, y eso es lo que rechazamos. Entonces, hacer una buena constitución, como te dije, las garantías fundamentales, que queden muy bien estructuradas, que quede muy bien estructurado el estado de sitio, los poderes, el poder judicial, el Congreso, que el Congreso quede bicameral. En el fondo, hacer un sistema jurídico claro, y a mí me gusta mucho el principio de autoría, la seguridad, digamos, o sea, que se respete a Carabineros. La potestad de las policías. Sí, evidentemente la Constitución se tiene que hacer respetar a sí mismo y después ya se respeta al resto de las instituciones. Entonces el problema de la legitimidad es un poco teórico, pero como te decía, que la izquierda va horadando las instituciones. Una Constitución se respeta. No, o sea, la Constitución vigente se respeta, no se cuestiona. Y ellos cuestionaron y van a seguir cuestionando si la Constitución no les place. Si ellos no sacan la Constitución que sacaron, digamos, la última que rechazamos del 4 todo. de septiembre. Eso es lo que querían. Por eso ellos se quejaban mucho de los quórums y cosas así, porque ellos sin quórum avanzan en su agenda revolucionaria, Exacto. digamos. Y ahí dejan la revolución en la Constitución. Entonces yo creo que eso, lo que a mí me motiva es decirle la verdad a la gente, y la verdad es que una Constitución bien hecha es súper técnico, tiene equilibrios de poderes, deja que la ley sea la que actúe, y yo prometo eso es lo que me motiva. Trabajar por ello. Sí. Gabriel, quiero preguntar a ti como profesional, y quiero que seas muy honesta, yo sé que lo eres, pero quiero poner énfasis porque tu respuesta sin duda va a significar la diferencia entre muchos. ¿Podemos volver a ese Chile que hemos perdido? ¿Hay alguna forma? Recordar que tenemos más de 1 millón de inmigrantes, entre ellos tenemos mucha delincuencia, también tenemos muchos trabajadores. Nuestro país es el único país que abrió las puertas y le entregó una llave a cada uno de los migrantes. Entran y salen cuando quieren. Esto incluye la delincuencia. La pregunta es, podemos, a pesar de toda esta ola migratoria, que no van a poder ser expulsadas obviamente, pero sí a lo mejor dar las condiciones para que ellos comiencen a actuar a un país que les recibe y de los cuales muchos no respetan nuestra idiosincrasia. Aquí cualquier
perdóname que lo diga, pero muchos venezolanos y colombianos y haitianos se enfrentan a la policía de par a par sin importarle ni siquiera una pizca el respeto que tienen nuestras policías. Yo como chileno, tú como chileno y la mayoría sabemos que Chile ha crecido en el respeto, ¿no es cierto?, a nuestras instituciones. Ellos parecieran no respetarlas. ¿Podemos volver a tener un Chile tranquilo, en paz, donde podamos caminar sin que nos maten, sin que nos asalten, sin que nos violen nuestros derechos? Mira, yo te voy a contestar la pregunta, pero dame un segundo porque no te puedo decir sí, porque nadie sabe el futuro. Y no hay que Exactamente, pero no hay que ser populista, digamos, decir... Pero avisorar los caminos sí, en los cuales podemos avanzar en ello. Y por lo mismo tampoco te puedo decir que no podemos, porque la esperanza está en elegir buenos políticos que, digamos, su principal misión sea cumplir las leyes y afianzar las instituciones. Yo creo que si la gente vuelve a elegir a un Gabriel Boric, eso no se va a poder, porque la izquierda, Boric y el Frente Amplio no ayuda al orden, no ayuda a la seguridad. Vemos que hicieron su carrera atacando, le decían cuestiones horribles a los carabineros, clasistas incluso. Entonces yo creo que sí se puede, en el sentido, voy a hacer un poco de propaganda, pero yo soy del Partido Republicano, así que lo tengo que decir. José Antonio Kast en la próxima presidencial va a necesitar un buen Congreso, porque de nada sirve llegar al Congreso con un tercio de gente. La gente va a querer orden, va a decir, voto a José Antonio Kast, o el candidato que sea, digamos, que traiga orden, pero si ese candidato no tiene la compañía en el Congreso para hacer las leyes, va a ser... un canto de sirena. Y va a ser durísimo, porque las expectativas de la gente se van a caer de nuevo y va a haber un conflicto entre el Congreso y el presidente. Por eso a mí me interesa la mucho... La Constitución es muy importante en ello. En ese sentido, por eso a mí me interesa mucho el sistema político de la nueva Constitución, que el presidente que salga electo, a poner un mecanismo, ¿puedo brevemente? Sí, por favor, nos quedan 3 minutitos. Sí, poner un mecanismo básicamente que el Congreso se elija después de la segunda vuelta presidencial. Es decir, primero elegir el presidente, y una vez que sale electo el presidente hace campaña, sus opositores hacen campaña, y en el fondo se elige el Congreso. Así el Congreso puede estar a favor del presidente. ¿Cómo moderamos este exceso de poder del presidente quizás? Por el Senado. Por eso que estos revolucionarios querían sacar el Senado. Por eso el bicameral es tan importante. Efectivamente, porque el Senado se renueva cada 4 años, pero por la mitad. Por la mitad. 8 algunos y 4 otros. O sea, perfecto. No, tienen un mandato de 8, pero la mitad se va renovando cada 4 años. O sea, 25 de los senadores de los perfecto. 50... Ya han cumplido sus... Sí. Mientras llevan 4 unos, los otros han cumplido 8. Exacto. Entonces, por eso es importante la bicameralidad y el sistema electoral. A veces suena súper técnico, y el sistema electoral, el sistema político, pero por eso es importante, para que el próximo presidente, yo creo que de todas maneras el próximo presidente, para no personalizar, va a querer orden. La gente, como te dije, había seguridad, digamos. Mucha gente creyó en el discurso a la izquierda, que usó mucho la dictadura, qué sé yo, todo ese discurso. Bueno, algunos sostienen que Pinochet es la mejor carta de la izquierda, porque sin Pinochet no habría una izquierda tan muchas veces manifestada de forma peyorativa, incluso contra la derecha. Contra la derecha. Pero ahora se dio vuelta la tortilla, en el fondo. La gente está echando de menos a Pinochet, aunque eso suene políticamente incorrecto, porque la gente quiere orden y seguridad. Eso es lo básico para cualquier sociedad, y lo estamos viendo con el desorden de la inmigración, que tú ya hablaste extensamente. Bien, estamos con Gabriel Domínguez. Gabriel, estás recorriendo la región. Estoy recorriendo la región. Esto es igual que una campaña senatorial. Senatoriales. Toda la región es muy difícil, así que son 33 comunas que hay que recorrer. Vamos en una lista parlamentaria grupal. Somos 4 candidatos. Por lo tanto, es importante también que uno vota por republicano, en el fondo. Esa es la garantía que queremos dar. Es un partido sólido. Todos los partidos tienen derecho a hacerlo. Acá no una, digamos... Estás hablando de republicano y eso. Entonces, en el fondo, esperamos hacer una buena oferta al electorado. Porcentual, democracia, republicano, ¿dónde se encuentran, se desencuentran? Cuéntanos un poco eso. A ver, la democracia es un sistema de gobierno que, entre otras cosas, tiene, digamos, el respeto a la separación de poderes. En la Constitución vigente dice que Chile es una república democrática. Exacto. Entonces, república viene del latín res publica, la cosa pública, que era el sistema que ellos tenían, y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, finalmente, los republicanos y cualquier otro tipo que crea la democracia, uno cree en un régimen mixto. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una democracia, sí, pero el presidente del Banco de Estado o el presidente del Banco Central, ¿lo elige la democracia? No, lo elige el presidente.
así una serie de organismos tan... Bueno, eso debiera cambiar, creo yo, en una democracia plena. Debiera existir, la palabra lo dice, como tú lo dijiste, lo denominaste muy bien, de la cosa pública, debieran ser elegidos por la gente. Yo creo que la voz de la gente debiera ser manifestada no solo en las parlamentarias, no solo en las constituyentes, sino que también en estos cargos tan importantes que al final de cuentas lo que hacen es trabajar para el gobierno de turno, incluso sesgando la posibilidad de tener una visión verdaderamente democrática de toda la gente. Sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero con una condición, que la gente tiene que tener virtud, que Ya, lo que decía pero... Diego Portales, porque si no, a ver, digamos las cosas como son, a veces la gente elige malos candidatos. Bueno, ya elegimos un presidente que... Gabriel Boric, que no creo que sea el necesario para los tiempos de hoy, por ejemplo. Bueno, las encuestas lo posicionan en uno de los lugares más bajos en todo este tiempo. Quiero agradecer, Gabriel, espero poder volver nuevamente a conversar contigo. La gente siempre va a tener el interés de conocer a quienes tienen esperanzas en un Chile mejor, y creo que ese es el camino que tú estás andando y que muchos seguramente van a estar a tu vera. Muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Ahí estaba Gabriel Domínguez conversando sobre Constitución, sobre todo lo que está pasando en el país. Es necesario, hay una máxima en prensa, en periodismo, el periodismo o el periodista debe necesariamente saber de todo, aunque sea de la profundidad de un centímetro, es decir, un océano de conocimiento, y en ese aspecto nosotros tratamos de honrar esa máxima conversando con personas como en este caso lo ha hecho Gabriel, con plena libertad, sin pautas, incluso yo equivocándome en el principio, pensando que venía del mundo agrícola, pero efectivamente su profesión como abogado va a servir mucho para que podamos proyectar un Chile mejor. Vamos a la pausa de presentación y retornamos.